nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Don Juan Ignacio González, representante de las Confesiones Religiosas de Chile. Muy bienvenido, monseñor, a esta subcomisión. Lo mismo que le dijimos a los demás expositores, la idea es poder escuchar de 10 a 15 minutos los conceptos que usted considere necesario en el marco de la competencia de esta comisión, que son los principios y derechos constitucionales, en este caso, me imagino, de las Confesiones Religiosas de Chile. Así que tiene usted la palabra, monseñor González. Agradezco mucho este momento, creo que es un momento muy importante para todas las confesiones religiosas. Represento, calculamos, 90% más o menos de las confesiones religiosas que hay en Chile: Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Anglicana, Iglesia, nuestros hermanos judíos, Gran Rabino de Chile, las iglesias evangélicas en sus varias vertientes, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, las iglesias adventistas, y también a la comunidad musulmana en sus dos vertientes, que no siendo una gran cantidad de personas en Chile, sin embargo representa también una realidad presente en nuestra nación, y también a la Iglesia, a las creencias, un grupo de creencias reunidas en 3 asociaciones que tienen que ver con nuestros pueblos originarios. Agradezco este momento porque, como ustedes saben, hemos hecho llegar a la Comisión de Expertos nuestra presentación con una propuesta concreta de artículo. Quisiera decir que me parece que este es un momento muy especial y muy particular porque las definiciones sobre libertad religiosa y de culto, como se le llama muchas veces, que nosotros tenemos en Chile, vienen desde don Arturo Alessandri. La Constitución del 25 tuvo una manera de aproximarse a eso y después la Constitución del 80 mantuvo, y después por eso pensamos que este es un momento especial, particular, para poderlo expresar de una manera mucho más acorde con la realidad de nuestro país y con la realidad sobre todo de la evolución del derecho, de los derechos fundamentales, de los tratados, de los derechos humanos, y que el derecho a libertad religiosa de conciencia y sus consecuencias en la Carta Fundamental son, de alguna manera, pensamos nosotros, la base de una verdadera democracia, más allá de los aspectos. Una cosa importante que quiero decir a la Comisión de Expertos, y que es lo que hace que estemos reunidos: no venimos aquí, por así decirlo, a defender religiones. Venimos aquí porque pensamos, como piensa el moderno derecho eclesiástico del Estado, que las confesiones son un factor social esencial en la vida de un país, según la naturaleza propia de ese país. Por esa razón estamos aquí. No estamos defendiendo, por así decirlo, convicciones religiosas en el sentido estricto, sino que para la nación, para todos los países, el hecho religioso constituye un factor social relevante que tiene que ser considerado. Y eso es lo que hoy día se conoce en el derecho moderno como derecho eclesiástico del Estado. ¿Cómo trata el Estado el factor religioso? Más allá si se trate de esta confesión, de esta otra, sino de cualquier confesión. Así como el Estado trata factores sociales relevantes que son muy importantes, la familia, etcétera, o hasta, para poner una cosa que parece, hasta tiene organizado los aeródromos de Chile para que haya conectividad, también nosotros somos un factor relevante. Pero un factor relevante que tiene unas características propias, porque resulta que somos anteriores al Estado, somos nuestra manera el hecho religioso nace antes de la organización estatal, lo tenemos cada uno nosotros de distinta manera, de distinta forma, y por lo tanto pensamos que es muy importante que eso quede plasmado en sus elementos esenciales en la nueva Carta Fundamental, como hemos pedido. Así también podemos decir que en los tratados internacionales modernos hoy día ha habido un avance importantísimo en materia de libertad religiosa, y lo hemos puesto en la presentación. Por lo menos podríamos decir que nuestro derecho interno debería estar acorde con esa manera de expresarse de
de los tratados internacionales. Sabemos muy bien que política y religión son cosas distintas, pero sin embargo también sabemos que el factor religioso incide sobre el ciudadano, que a su vez es un hombre o una mujer religiosa, pero también es un miembro del Estado, y por lo tanto a ambos nos interesan que la preocupación por la persona, que es lo esencial de una carta fundamental, la persona al centro para servirla, y eso entendemos que, que los principios éticos y morales que propagan todas las religiones y que no sean contrarios a las cosas fundamentales que están establecidas en nuestra legislación, tienen que ser promovidos y ser un elemento importante para el desarrollo de las virtudes ciudadanas, que muchas veces hablamos muy poco de eso, pero cuando vemos todas las cosas que suceden en nuestra realidad social o en nuestra convivencia, muchas veces lo que falta son virtudes, hábitos de los ciudadanos que, más allá de sus convicciones religiosas, les lleven a actuar siempre pensando en los demás y pensando en el bien. Por eso que podríamos decir que quisiéramos que la nueva Carta Fundamental no se comprenda y acepte la existencia en el ámbito ético y valórico como un antecedente que precede a la ayuda social, a la realidad social y política, y sea considerado. Distinguir claramente las competencias entre lo que es la vida política, en lo que es, vamos a decir, como se usan los términos habituales, cosas contingentes o cosas que son motivo de distintas ideas, de aquellas cosas que son religiosas, que componen las convicciones de cada uno. Y pues favorecer una colaboración y una cooperación entre estos dos ámbitos. Una cosa que ya don Arturo Alessandri el año 25 había previsto y que, como cuenta el embajador ante la Santa Sede en aquel tiempo, era parte de la separación que se operó el año 25. Un acuerdo para que las confesiones religiosas, que en ese momento ya quedaban, no era solamente la Iglesia Católica, tuvieran una manera de tratarse y de poder desarrollar su labor y su misión, no por concesión del Estado, no por una realidad unilateral. Hoy día podemos asistir a nuestros hermanos y hermanas que están presas o que están cumpliendo condena porque hay un reglamento que lo permite, pero ese reglamento puede ser derogado. No hay, y resulta que es una obligación del Estado lograr que se atienda espiritualmente a una persona que está detenida si ella lo pide. Lo mismo puede pasar en hospitales, lo mismo puede pasar en la asistencia social. O sea, estamos en la idea que fue la propia que buscó también don Arturo y que Alessandri, que se ha vivido siempre en Chile, de una amigable convivencia. Así la llamó Pío XI, un mes después de la separación, el Papa, en una locución pública. Dijo, hemos llegado a un acuerdo con Chile y se trata de una amigable separación. No es que aquí hayamos... Y eso tiene mucho que ver con todo lo que había pasado en otros países en aquella época, México, España, etcétera, países donde había mucha controversia. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos, para ir al grano y porque el tiempo es que quiere garantizar en la Constitución los elementos fundamentales de la libertad religiosa. Algunos de ellos ya en el esquema que aprobó la Comisión de Expertos han quedado recogidos y otros no. Pero ¿qué queremos que quede o que se establezca? ¿En qué consiste la libertad de conciencia y de religión? ¿Ya? En ejercer con libertad el culto que cada uno desee, en conservar la propia creencia religiosa, así como también el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias tanto en público como en privado, siempre y cuando ello no se oponga a la moral, a las buenas costumbres, etc. Una cosa que no está, señor presidente, y por su intermedio lo vuelvo a reiterar en nombre de las confesiones, es el tema de la libertad de conciencia como inmunidad de coacción, que lo pusimos en ese pequeño artículo que ofrecimos a la Comisión de Expertos. El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra de sus convicciones o creencias religiosas, y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ella. Nadie puede ser llevado a eso.
Esto se puede poner en otros ámbitos también, en el ámbito médico, qué sé yo, pero creemos que ponerlo en el ámbito de las libertades religiosas es esencial. Y de hecho, por lo demás, recoge un pensamiento que está en el derecho internacional de los tratados. Una cosa que tampoco quedó y que pensamos que tenemos que meditar un poco más es ¿qué son las confesiones religiosas en el derecho chileno? Nosotros hasta ahora vivimos en una cierta ambigüedad. Nos amparamos en un artículo de don Andrés Bello, que como se sabe es bastante antiguo y que tiene muchas interpretaciones, y también en la ley 19.638, que es una ley que estableció las distintas formas de organizarse y de reconocimiento de las iglesias, y que excluyó a las iglesias que ya tenían personalidad jurídica anterior a esa ley, como la Iglesia Católica, ¿ya? Y que estableció también algo muy específico, que es que de alguna manera estas confesiones religiosas tienen un propio derecho. Nosotros tenemos un propio derecho, tenemos unas leyes, tenemos unas normas, y esas normas rigen en el Estado, rigen, por así decirlo, incluso el Código Civil tiene remisiones, que se llama técnicamente hablando, de una norma a otra. Por ejemplo, el Código Civil dice las cosas debidas al culto divino se rigen por el derecho civil, por el derecho canónico. O sea, hay remisiones. Son dos órdenes jurídicos que se topan porque sirven a la misma persona. Entonces, pensamos que lo que se hizo en el primer intento de constitución no nos satisfizo, porque las confesiones no existen porque el Estado haga un listado en el Ministerio de Justicia y diga, usted se inscribió, ya, usted existe, usted existe, usted existe, usted existe. No, las confesiones existen por su propia naturaleza. Basta que una persona, como estableció la ley, se junte para expresar su convicción religiosa, para que eso debe ser reconocido, ese fenómeno, por el Estado. Y eso hoy día no existe en Chile. Es una cosa muy como en el aire. Nuestra propuesta es, en esta materia, poner una cosa que dijera más o menos: se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho y que gozan de plena autonomía e igual trato, que interesa mucho a nuestros hermanos evangélicos, el igual trato, porque lógicamente que si hay una confesión religiosa como los musulmanes, que son 6.000 en Chile, en total, y si hay una confesión religiosa como la Iglesia Católica, que tiene un 60 o un 57%, y hay una confesión religiosa como la Iglesia Evangélica Pentecostal, que tiene, todos tienen que tener igual trato, ya, ante la ley. Y después una cosa muy importante que quiero dejar constancia aquí, que en la ley 19.638 se dio un paso muy importante, me tocó trabajar en esa ley en su tiempo, para reconocer el régimen propio de cada iglesia. Cada iglesia tiene sus normas, su organización, su manera de actuar, y lógicamente que es perfectamente compatible con el derecho civil o la norma civil, pero sería lógico que se reconociera ese derecho propio. Una cosa que queremos que también quede establecida y que tiene que ver con lo que ya le expliqué, señor presidente, y por su intermedio a toda la comisión, es que necesitamos una certeza de nuestra acción, y esa acción cuando se relaciona con el Estado, que es muy importante, porque cuando se separó la Iglesia y el Estado, me acuerdo, los obispos de Chile hicieron una pastoral el año 25, en el que decían, la Iglesia, el Estado separa a la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado para servirla. Y es lo que hemos hecho, y se ve en la educación, se ve en la acción social, se ve en un montón de cosas que son hoy día, bueno, que se establezca un sistema para el cual cada confesión que lo desee pueda llegar a acuerdos de cómo va a ejercer su misión en aquellos ámbitos que el derecho eclesiástico del Estado llama materias mixtas, es decir, aquellas cosas que interesan tanto al Estado como a la Iglesia. Y eso en algunos casos puede llegarse a un acuerdo internacional, que puede ser en el caso de la Iglesia Católica, pero en el caso de otras confesiones puede ser como en Italia o como en España. Esto es lo habitual hoy día en el derecho de las confesiones, que haya acuerdos con las confesiones, por ejemplo en Italia con la confesión valdense, con la Iglesia Católica, en España
hay con la comunidad judía, con los evangélicos, con los católicos, con los musulmanes, acuerdos, porque, por ejemplo, les cuento cosas tan sencillas como esta. Me dice a mí el imán de la mezquita que está allá en Los Leones, centro de Los Leones, nosotros tenemos una forma de enterrarnos, pero el Estado chileno no nos permite enterrarnos como nos mandó el profeta, y nos obliga a enterrarnos de otra manera. Y nosotros queremos el día de mañana decir, bueno, permítanos enterrarnos como nos manda nuestra conciencia religiosa. Bueno, hay cosas de esas, y así muchas pequeñas cosas. Nosotros celebramos el Día del Señor el día domingo, los musulmanes el día viernes y los judíos el día sábado. Entonces, bueno, ¿y cómo respeta eso? Me decía el gran rabino, bueno, y de repente encontramos un montón de restricciones para que un judío pueda ir a la sinagoga el día sábado. No puede, por trabajo. ¿Qué debe hacerse? Bueno, acordar una manera. Entonces, también pedimos expresamente entonces que se establezca, y ya veremos después más adelante, quienes desean ir por este camino de los acuerdos y quienes desean simplemente regirse por las leyes que ya tenemos. También pusimos una cosa y que ya la Comisión recogió, que para mí es muy importante y que tiene un antecedente histórico e incluso facticio, diríamos, que es la exención tributaria, que interesa muchísimo a todo el pueblo, a todas las confesiones, pero en particular al pueblo evangélico, que tiene muchos templos y que no... Y la razón de fundamental es porque cuando se hizo la separación en el año 25, la separación iba acompañada de un acuerdo. Ese acuerdo existe, nunca se hizo. Sabemos por el embajador y por Alessandri mismo en su memoria que había un acuerdo, pero nunca supimos qué pasó con el acuerdo, hasta que apareció el acuerdo. El acuerdo, como mismo cuenta don Arturo, cuando fue a Roma y habló con el cardenal Gasparri, que era el secretario de Estado del Papa Pío XI, consistía en una separación amigable en que también el Estado no iba a desamparar lo que había sido la relación con la Iglesia durante siglos. Y por eso se dieron ciertos beneficios. Antes existía, como ustedes saben, el presupuesto del clero, que dependía del Estado. El Estado pagaba a los curas, pagaba una serie de cosas religiosas, porque había unión de Iglesia y el Estado. La Iglesia aceptó eso. Al principio le costó un poco porque no era la tesis. Acuérdense que ya en tiempo del gobierno del presidente Santa María se intentó la primera separación, en el año 1883. Bueno, pero entonces se dijimos, dejemos un artículo transitorio en que el Estado va a pasar a la Iglesia Católica una cierta cantidad de dinero durante un tiempo, pero después no se hizo el acuerdo jurídico, que en el tiempo se llamaba concordato, y en el acuerdo que está redactado, efectivamente está la exención de los templos. El acuerdo lo redactó don Rafael Edwards, que era vicario castrense en aquel tiempo y que era muy amigo de Alessandri. Y cuando Alessandri llegó a Chile y se bajó del barco que lo traía, él cuenta en su memoria, llamé al vicario Edwards y le dije, mire, este es el papelito que traje de Roma, dice así don Arturo, con esto hay que hacer la separación. Y el vicario castrense hizo el texto de la separación, está, es el memorándum y después artículo 1, artículo 2, que es lo que se llamaba en aquel tiempo concordato, y ahí estaba la exención. Y por lo tanto, esto era parte de todo un camino pacticio, y yo pienso que agradecemos a la Comisión que se haya mantenido. Y por último, para terminar y dejar espacio a otro, a preguntas, también pensamos que es importante, y todavía no ha quedado así establecido en el proyecto, aunque hay algunas, hay varias indicaciones que sí lo dicen. De estas cosas hay varias indicaciones que he visto que ya están, por ejemplo, el tema de los acuerdos está en 2 o 3 indicaciones de las que ustedes mismos han hecho. Pero una cosa importantísima es la transmisión de la fe religiosa de cada uno. Cada uno tiene derecho a transmitir a sus hijos la fe religiosa, la que sea, y del tipo que sea, siempre y cuando sea no sea contrario al bien común, etcétera, cosas que tendrán que establecerse. Pero, y eso tiene que quedar establecido, y pensamos que tiene que quedar establecido no solamente en el ámbito de la educación, sino que también como un principio general, los padres, en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Pensamos que
estos elementos deben recogerse en la nueva Constitución. Estamos muy contentos, transmito de la manera en que hemos sido recibidos por la subcomisión y también por los expertos. Esto no ocurrió, por desgracia, la otra vez así, aunque también fuimos recibidos, pero nada de lo que dijimos en aquel tiempo se recogió y pensamos que esta es una oportunidad única para poner en Chile. Usted hablaba de la colombiana es de las últimas constituciones, las constituciones se hacen muy a lo lejos y cada una nueva que se va haciendo recoge los avances del derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos y un montón de cosas en ella, y que pensamos que este sería un momento miliar importantísimo para dejar muy bien establecida para nosotros y para otros el derecho a la libertad religiosa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, monseñor González. Agradecemos su presentación y también los documentos que hizo llegar a la comisión. Monseñor Juan Ignacio Yo alcancé González. a escribir algo mientras usted... ¿Está tomando nota? No. Muy bien. Sí. Digo lo siguiente, ¿por qué pasará esto? Que todos nosotros de alguna manera hemos dicho lo mismo. Ponga esto que está en el tratado, póngalo aquí. Yo creo que una realidad en nuestra sociedad que tenemos un apego a lo jurídico. Por lo tanto, a la gente le interesa mucho que las cosas estén establecidas en la ley interna. El derecho internacional tiene el valor que todos conocemos, es parte de nuestra legislación cuando ha sido ratificado. El derecho interno puede ser, por así decirlo, ejecutivo. Esa es la realidad. La realidad es que, por ejemplo, las normas que pusimos en la ley 19.638, que establecían, son todas de derecho internacional, pero hubo que ponerlas en una ley. Esa fue la única manera que el pueblo evangélico se sintió satisfecho en cuanto a decir, ya, ahora tenemos estos derechos, el derecho a reunirnos, el derecho a no sé qué. Pero está todo en los tratados internacionales y la Iglesia Católica también lo sabe. Pero después viene la realidad concreta de los jueces, la realidad concreta de los recursos de protección. Y ahí todos sabemos que hay mucho más discusiones. Por lo tanto, creo, mi opinión sería que se recoja aquello que es esencial. Por ejemplo, en la libertad religiosa, ¿en qué consiste? Lo esencial. Reunirse, se recoja qué consiste el que no pueda ser yo obligado a actuar en contra de mi convicción religiosa, mínimamente. La razón es porque Chile es un país que la sensibilidad hacia el derecho internacional todavía va en evolución. Y no toda la gente, ni todos los jueces tampoco, ni todas las autoridades comprenden exactamente que un tratado internacional firmado por Chile obliga hasta en pequeño detalle. Y esto puede pasar en la niñez, puede pasar en la discriminación en el pueblo indígena. Queremos que el juez de allá de Temuco, cuando se diga, no, es que esto lo dice la Constitución. Algo le pasa al juez, no sé por qué, pero es así. Yo soy abogado hace muchísimos años, que el tratado internacional es una cosa un poco más lejana. Esa es la realidad sociológica, no sé. No le convence tanto como la ley escrita. Y por eso quizás nosotros todos, Carlos, dijimos lo mismo sin estar de acuerdo. La comisionada Peredo, señor presidente, pregunta ¿cómo los acuerdos fortalecen el derecho de las confesiones? Es interesante tomar en cuenta la historia. Yo soy un amante de la historia. Y les voy a leer una cosa que seguramente ninguno de ustedes nunca, porque está metida en un lugar por ahí recóndito, que son las memorias del embajador Ramón Subercaseaux, que era el que acompañó a Alessandri en la separación, el año 25, en esas famosas conversaciones con el cardenal Gasparri, y en la cual se acordó la separación. Dice años después el embajador: la operación quedó hecha, pero no fue completa. Faltó el concordato que debía perfeccionarla. Sin él, cualquier día la voracidad de los demagogos o la imposición de las logias masónicas, cansados sus hombres de la paz religiosa, querrán nuevas cosas, nuevas ventajas. Hay de ellos que sueñan con expoliaciones y con expulsiones en otra época. Estamos hablando de México, España, qué sé yo. Son apetitos que de vez en cuando se encienden porque nunca están bien apagados. Los verdaderos hombres de gobierno, cuán liberales sean, miran por lo general con justo recelo estas novedades
y es un buen concordato lo que puede traer la tranquilidad. Yo no lo pude obtener. Estamos hablando del año 1925. Ustedes saben que en la Constitución del año 25 quedó establecida esa palabra, estaba entre las que, cuando decía el Estado puede celebrar, era la fórmula que se usaba en aquel tiempo para establecer el derecho a los acuerdos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, primero una consideración del Estado hacia el fenómeno religioso, que no es simplemente considerarlo como un hecho intermedio entre la familia y el Estado, es algo que tiene otro rango, otra. Segundo, que hay un ámbito, como expliqué, que se llaman materias mixtas, les suelen llamar, en que hay un interés del Estado y de las instituciones del Estado y de las confesiones religiosas por tratarlo. ¿Por qué? Porque se tratan de ámbitos donde están los que para los Estados son sus ciudadanos y para las confesiones podrían ser sus fieles. Y eso se da especialmente en situaciones de carencia. Por ejemplo, cárceles, hospitales. Yo soy obispo de San Bernardo, una diócesis con 800.000 personas, porque tiene 7 comunas. Tengo varios hospitales adentro, tengo el Hospital El Pino. Bueno, en el Hospital El Pino siempre nos han tratado muy bien. También hay un hospital que es de la iglesia, que es el Hospital Parroquial de San Bernardo. Pero de repente pasa que lo que sucede respecto de la atención espiritual de los enfermos, que lo piden, llaman a su cura, llaman a su pastor, no pueden entrar porque no está autorizado, porque los autorizados son 2 nomás. ¿Y por qué 2? Bueno, porque el reglamento dice que tiene que haber 2 autorizados. No pueden entrar porque estamos en situación de inventario y resulta que hoy día no se puede entrar al hospital. O toca un director que simplemente te dice no al lugar a que los ministros puedan. Y eso está establecido en un decreto supremo del Ministerio de Salud, que ya ha sido cambiado varias veces. Entonces, ¿cuál es la idea de las confesiones? En las cárceles, en los hospitales, en las instituciones armadas, que es el único caso en que hay un acuerdo pacticio entre el Estado de Chile y la Santa Sede para la atención católica, pero el día de mañana podría haber un acuerdo con los evangélicos para la atención de aquellos funcionarios que son de otras confesiones, que pueden ser los menos, pero tienen derecho a ser atendidos. Y de hecho hay algún sistema para atenderlo hoy día. O en motivos de las obras de solidaridad o de caridad, en que nosotros hacemos, yo les digo, en la diócesis que estoy humildemente, damos 25.000 almuerzos al mes a gente que no tiene dónde almorzar, en nuestras parroquias. Y todo eso lo hacemos a pulso. Entonces uno dice, bueno, tomemos un acuerdo, yo estoy cumpliendo una función prácticamente subsidiaria del Estado, para que estas realidades no se batan cada una por su cuenta. Por eso hemos puesto el derecho a los acuerdos y porque además eso corresponde a la realidad concreta del mundo en que nos estamos moviendo. Vivimos entre acuerdos comerciales, acuerdos internacionales, acabamos de hablar de los derechos de los tratados. Entonces, es perfectamente posible pensar, como pasa en Italia, como pasa en España, con muchas confesiones que no son la católica, y como ha pasado con casi todos los países que fueron países de la órbita de la cortina de hierro, podríamos decir antiguamente, que hoy día tienen celebrado acuerdos jurídicos de colaboración y cooperación entre las confesiones religiosas y el Estado, y particularmente entre la Iglesia Católica y el Estado, o África, donde hay cientos de acuerdos de esta naturaleza. Entonces, la idea nuestra es que esto quede abierto. No sabemos si se van a hacer, no sabemos si va a haber acuerdo. Es una cosa que tienen que ponerse de acuerdo las entidades que colaboran. Puede ser un acuerdo con el servicio de la niñez, ¿me entiende? ¿Cómo colabora esta confesión religiosa que tiene no sé cuánto? Y bueno, todas esas cosas creo que son parte del derecho y estamos en la oportunidad de dejarlo establecido como un principio, tal como quiso el León de Tarapacá en su tiempo, que por algo lo dejó. De hecho, como le explicaba al principio, don Arturo se bajó del vapor que lo traía, como se decía en aquel tiempo, y le entregó un papelito a don Rafael Edrio y dijo, aquí está la separación. Y ese papelito dio origen a un acuerdo, pero don Arturo Alessandri fue echado a final del año 25 para la casa de nuevo. No alcanzó a realizar el acuerdo, pero está escrito, hay un memorándum,
Hay un estudio sobre lo que hizo en Brasil, porque en Roma le dijeron, mire, hagamos lo que hicimos en Brasil. Y hay un texto de concordato, como se llamaba en ese tiempo, en que están establecidas todas estas cosas. El derecho a la educación, cómo se regula, la exención, etcétera. Eso es lo que las confesiones piden y por eso que me alegro mucho que por lo menos en dos observaciones, dos adiciones que ustedes han hecho, está puesto y está recogida esta idea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, monseñor González. Corto, ya que el presidente amplió la sesión para escucharnos. Primero, que se contengan los elementos esenciales de la libertad religiosa sacados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que después se ha repetido en varios otros pactos. Segundo, que se mantenga, como está ahora y como ha sido propuesto por varios expertos, los acuerdos de cooperación y colaboración entre las confesiones religiosas y el Estado y su organismo. Tercero, la coacción, que no haya coacción, está sacado exactamente del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el 66, número 2. Y cuarto, el derecho a los padres y tutores a que sus hijos y tutores reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, sacado del Pacto de San José de Costa Rica. Clarísimo y preciso, monseñor González. Muchas gracias, también se agradece.